Qué gusto volver a conectarnos con ustedes como cada semana, cada que podemos vernos. Gracias por estar allí. Comparta esto con mucha más gente porque mucha más gente necesita escuchar, necesita saber, necesita entender. Hoy vamos a hablar de ese momento en que tenemos que creer aun cuando no sepamos qué va a venir. Ese momento en que tenemos que creer aun cuando no sabemos qué esperar. Y es que en eso consiste la fe, en creer a pesar de que no lo vean. ¿Sabe? No es tan difícil de entenderlo si usted entiende que el ser humano está lleno de experiencias nuevas todos los días. Primero, miremos la definición básica de fe que está allí, según la Biblia, Hebreos 11.1. Miremosla en lenguaje actual. Hebreos 11.1 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esta definición, que está de una manera sencilla, simplemente nos dice, la fe o confiar en Dios depende exclusivamente de la obediencia. Depende de la certeza que usted tiene que Dios no le va a fallar y que lo que vaya a ocurrir es bueno. Alguien dice por allí que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. No está en la Biblia específicamente. Son dichos que se han desarrollado a través de la vida. Dice versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice versículo 7. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía a dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad de Dios, que Dios había planeado y construido sobre las bases firmes. Es muy fácil decir que has recibido milagros cuando ya los recibiste. Es muy fácil declarar fe cuando no necesitas el milagro que dices declarar. La fe funciona de maneras distintas de acuerdo a la necesidad que tienes. La fe de una persona que vive de manera muy holgada, que tiene dinero, que vive en estratos altos, en barrios ricos, es diferente a la persona que vive con el salario mínimo, que vive en lugares apartados, en lugares de escasos recursos. Mientras este personaje rico tiene fe en que tiene un carnet de salud social pagado de manera privada, este personaje pobre o de escasos recursos tiene que esperar en un milagro para que muchas cosas sucedan a nivel de su salud. La fe tiene diferentes caras, diferentes formas. La fe tiene que ver con la forma en que yo enfrento los problemas y la forma en que yo confío y obedezco a Dios. Confianza y obediencia. Confianza y obediencia. Grabes esas dos palabras, porque esas son las claves de la fe. ¿Cuántos de ustedes recuerdan alguna nueva experiencia cuando la tuvieron o antes de que la tuvieran? ¿Cuántos de ustedes han de pronto saltado en bungee jumping o han hecho parapente o han hecho paracaidismo? O bueno, no nos vayamos a los puntos extremos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa primera experiencia que tuvieron cuando viajaron por primera vez en un avión? Esos nervios que pudieron sentir o la emoción del aterrizaje, no sé. Todo lo inesperado genera expectativa, genera ansiedad, genera un no sé qué allí que está esperando algo para poder descifrar la experiencia. Pero la vida está llena de experiencias nuevas que nosotros no contamos porque se vuelven cotidianas. Una experiencia nueva es llegar de nuevo como nuevo a un lugar de trabajo. Acabaron de reclutarte, acabaron de contratarte y entonces llegaste a la oficina. No sabes cuáles son tus compañeros, no sabes cómo va a ser tu jefe. Si tienes subordinados, no sabes cómo van a tomar cuando asumas tu cargo. Todo eso requiere fe, requiere confianza, pero por lo general para esas tareas tenemos confianza en nosotros mismos. Lo que Dios está diciendo acá, lo que yo quiero para ti es mucho más grande de lo que tú puedes hacer por ti mismo.
Entonces, esa misma confianza que te tienes para llegar a un lugar de trabajo y a pesar de que vayas a enfrentarte a lo desconocido, creas y sepas que va a estar todo bien. Lo tengas cuando yo te digo que va a haber un milagro de salud. Creas, confíes y sepas que va a estar todo bien. Creas, confíes y tengas la certeza de que Dios sana a los enfermos, de que Dios puede ayudarte a pagar las deudas. No es que Él te vaya a dar toda la plata de una. Puede ocurrir. Milagros pasan. Pero Dios lo que enseña es a que construyas bendición, a que construyas progreso, a que construyas paso a paso, con pocos recursos, hacer mucho. Porque Dios, recuerden esto, Dios con poco hace mucho. Se lo voy a mostrar. Cuando a Jesús le dieron 5 panes y 2 peces, alimentó una multitud. Con poco hizo mucho. Pero quiero recordarles también que cuando usted lee Génesis, por allá en el capítulo 1, capítulo 2, no había nada en la tierra y Dios con nada hizo todo. Si estamos en necesidad, Dios tiene toda la materia prima para hacer que la necesidad de nosotros se vuelva solo una experiencia para confiar en Él y tener provisión. Para aprender de lo que nosotros desechamos. Tal vez tú has desechado una profesión por años, una habilidad, un don, un talento. Es tiempo de desempolvarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo dio. Es que no me gusta, me da pereza, pero Dios te lo dio. Tienes que rendir cuentas sobre eso que Dios te dio. Tienes que rendir cuentas sobre aquello que Dios te dio para poder avanzar en la vida. Cuando Noé habló con Dios, imagínense ese cuadro. Una cosa es que hoy digamos que hay lluvia, que hay lluvias torrenciales y que hay inundaciones y que pasan acá y allá. Pero dice la Biblia y dicen los historiadores bíblicos que cuando Noé habló con Dios, la lluvia no se conocía en la tierra. Era algo inesperado, algo que nunca se había visto. Y dice, el escritor de Hebreos dice, Noé, aún cuando se les dijo que iban a pasar cosas que nunca habían pasado, creyó. ¿Y sabe qué fue lo interesante? No solo creyó, actuó. Imagínense, no hay un océano, no hay un río, no hay un mar, no hay agua. Y está construyendo un barco. Lo primero es, la gente le va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué tipo de casa de construcción está haciendo? No, usted está loco. Imagínense, tantos años invirtió él en la construcción de ese barco. Primero porque no sabía cómo hacerlo. Segundo porque era una cosa nueva totalmente. Tuvo que aprender ebanistería, tuvo que aprender arquitectura, tuvo que aprender navegación, tuvo que aprender impermeabilización, tuvo que aprender todo esto y Dios le daba las herramientas, pero no veía nada. Yo no sé cuántas veces Noé se desanimó. Dijo, pero Señor, esto es una locura, yo estoy haciendo cosas. A veces Dios te hace hacer cosas, o Dios te cierra una puerta, o Dios te bloquea un camino porque hay otra bendición más grande abierta. Y así Dios va a actuar. Así Dios está actuando. Dice el versículo 7, en la parte de Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse. Obedeció y construyó una casa flotante. Obedeció y construyó una casa flotante. Pero también nos habla la Biblia que él recibió las bendiciones porque lo obedeció. Mire, más adelante en el mismo versículo. Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Confianza y obediencia. Pero avancemos a ver a Abraham también. Abraham era un hombre acomodado, tenía dinero, él ya había visto la lluvia, ya sabía que era viajar, pero acá el reto era diferente. Dios habló con Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, necesito que hagas una cosa. Esto que tienes cómodo, esto que tienes que te sientas bien en tu silla, puedes ver televisión, puedes viajar de acá para allá, tienes sirvientes, tienes dinero, lo vas a dejar y me vas a obedecer y te vas a ir a un lugar que todavía no te voy a decir qué. Imagínese que alguien le dice, oiga amigo, mira, vámonos. ¿Para dónde? Dice, a cualquier lado. Sí, pero ¿cómo, por qué o para qué? Abraham tenía que tener tal confianza en Dios para agarrar sus paquetes, agarrar a su esposa y salir con rumbo desconocido. Y eso es lo que Dios nos pide cuando nos pide fe. Cuando Dios nos dice, coge un camino,
Toma ese camino porque al final del camino está la bendición. No es en medio del camino, no es a través del camino, es al final del camino. Cuando transcurra toda la vía, cuando lleguemos al destino que Dios dice, aquí es donde te voy a bendecir. Esa es la fe. Para la gente era locura que Noé construyera un arca. Para la gente era locura que Abraham, siendo tan cómodo, estando tan cómodo, se fuera a experimentar sin saber a dónde iba. Para la gente es locura creer en Dios y confiar en Dios. Y para la gente es mayor locura obedecer a Dios. Pero cuando obedeces a Dios, recibes las bendiciones. Dice que en el versículo 9, dice, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en un país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, al igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios le había prometido. No sé cómo sean tus diálogos con Dios. No sé cómo sean tus charlas. De pronto tienes una necesidad profunda hoy, una necesidad de salud, una necesidad de provisión, una necesidad de una respuesta financiera, un trabajo, una restauración familiar, una restauración del matrimonio, restauraciones con los hijos, con los papás. No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios está en control y si confiamos en Dios y activamos la fe, mire, subraye en el versículo 1, la última parte del versículo 1, dice, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Tú no ves a tu hijo transformado ni a tu hija transformada. Tú no ves a tus nietos transformados. Tú no ves a tu esposo transformado. Tú no ves la situación en el trabajo cambiada. Pero la fe te dice, Dios está en control y Él va a transformar el dolor en alegría, la tristeza en gozo, la enfermedad en salud, porque Dios en donde hubo muerte pone vida. Dios en donde hubo pobreza hace riqueza. Solo tenemos que confiar y obedecer. Confiar y obedecer para ver lo que no hemos visto, para experimentar lo que no hemos experimentado. Vamos a orar porque es tiempo de confiar, de obedecer, de creer y recibir bendiciones. Padre, gracias. Gracias por esta tarde que tú estás en medio nuestro bendiciéndonos. Estamos viviendo retos como humanidad a nivel de salud. Pero hay familias específicamente que están viviendo problemas a situación de salud. Padre, reconstruye tejidos, destapa ductos, reconstruye todas las vías, los sistemas del cuerpo. Que el sistema respiratorio, que el sistema digestivo, que el sistema circulatorio, que todo vuelva a la normalidad en el nombre de Jesús. Lo declaramos. Aquel que estaba dependiente de aparatos, de sondas, es libre en el nombre de Jesús. Aquel que tiene un problema en el trabajo, está emprendiendo un negocio y no tiene cómo se supla su negocio, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Creámoslo, vivámoslo y te obedecemos, Señor. Sabemos que tú eres nuestra provisión. Bendecimos a las familias que están en proceso de reconstrucción, de restauración, las parejas que están en proceso de restauración. Si alguien está pasando por el proceso de divorcio, Padre, dale fuerza a cada uno de los cónyuges. Y que seas tú sanando heridas, restaurando. Gracias por este tiempo. Creemos, confiamos y obedecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar allí conectados. Gracias por la fidelidad que han demostrado durante este tiempo. Por favor, regístrese en la página de YouTube, en el canal de Facebook y siga compartiendo el mensaje a aquellos que aún no lo han escuchado. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez.